Si cuando tenías por ahí de 20 años fuiste al cine y viste esta película y te encantó y piensas que es una de las más románticas del mundo, quédate porque esto te interesa. A mí también me encantaba y de hecho la tenía clasificada como una de mis películas cursis favoritas hasta que hice un análisis a través del concepto de la mirada masculina y todo se derrumbó. ¿Qué es la mirada masculina? Es un concepto acuñado por la teórica de cine británica Laura Mulvey. En 1975, Mulvey escribe un ensayo titulado Visual Pleasure, en donde analiza películas de los 40 y de los 50 y se da cuenta cómo la mujer era objetivizada y desprovista de agencia. Tener agencia significa tener capacidad de decisión sobre algo, y la mayoría de los personajes femeninos de las películas de los 40 y de los 50 eran personajes secundarios que solo estaban en función de los personajes masculinos y no tenían esa capacidad de decisión. Además, estaban ahí regularmente para verse bonitas y proveer de placer visual a la mirada masculina. ¿Y qué tiene que ver esto con Big Fish? Bueno, pues que yo pensaba que Edward Bloom era la representación de lo romántico y resulta que después de aplicar la mirada masculina y un test que se llama el Bechdel Test, me di cuenta de que en realidad era un cretino. ¿Y cómo te puedes dar cuenta si ese Edward Bloom que piensas que es súper deseable es en realidad ese cretino del cual tienes que salir huyendo? Pues básicamente lo que tendrías que hacer es darte cuenta si el personaje te pregunta a ti si quieres hacer algo. En esta película, Edward Bloom llega con Sandra Templeton, la chica que le gusta, y en vez de decirle, oye, ¿te quieres casar conmigo? Le toca la puerta y le dice, hola, soy Edward Bloom, no me conoces, pero te vas a casar conmigo. O sea, la desprovee de agencia, le quita su decisión y él decide por él y además trata de poseerla. Es una posesión, no es absolutamente una persona con capacidad de decisión, a pesar de que ella va a la universidad y es una chica inteligente. Y la manera en la que está construida la historia y en la que Tim Burton nos la cuenta es un poco para que digamos, ay, qué lindo es Edward Bloom, vive en la fantasía y le encantan las historias y es un hombre que no puede estar quieto en un solo lugar porque es un big fish, es un gran pez que tiene que estar todo el tiempo fuera y en movimiento. Pero en realidad, después de que obtiene el amor de Sandra Templeton y ella se casa con él, se va de ahí y la deja sola con la criatura a criarla porque pues es un hombre que no puede estar en un solo lugar. Y entonces pues hazte cargo del chamaco, yo ya me voy. Otra cosa importante a darnos cuenta es el afán de protagonismo del personaje. Sí sabemos que es el protagonista, es el gran pez, pero la película empieza con la boda de Will, su hijo, y Will está enojado porque el papá no puede dejar de contar una historia que a él le choca el día de su boda, y entonces se dejan de hablar muchísimo tiempo porque el papá no se pudo quedar callado y ser tantito empático con el hijo y dejar de hacer eso que le choca a Will, que es contar el día que nació, una historia fantástica sobre el día que nació Will y por qué no pudo estar ahí. Para Will es, bueno, no pudiste estar ahí porque estabas trabajando, pero este es mi día. ¿Por qué tienes que venirle a contar mentiras a la gente? Y entonces la manera en la que la narrativa está construida es para que nosotros digamos, ay, pobre de Edward Bloom, este Will no lo entiende, él solo quiere contar su fantasía y Will es un amargado. Pero no es un amargado, simplemente está harto de que su papá lo haya abandonado, no diga la verdad y esté contando puras cosas que para él no tienen ningún sentido. Eventualmente sí va a haber un reencuentro padre-hijo, etcétera, etcétera, y Will va a entender de dónde vienen esas historias y la necesidad de contarlas de su papá y la necesidad y la importancia de la fantasía, pero eso es otra cosa. Pero el afán de protagonismo de Edward va más allá. Imagínense que un día está toda la familia cenando, está Josephine, la esposa de Will, la mamá y Edward, o sea, Sandra y Edward, y Will les dice a sus papás, oigan, ¿qué creen? Que Josephine publicó unas fotografías en el Newsweek, que no es poca cosa. Y entonces Sandra, toda polite, toda decente, le dice, ay, pues habrá que comprar un número. Y Edward ni la felicita, ni le dice nada, simplemente cambia el tema y empieza a hablar de los periquitos en el Congo. Literal, de unos periquitos que hablan inglés en el Congo. ¿Y por qué me indigno? Pues porque este hombre tiene un afán de protagonismo que no puede con él. O sea, ni siquiera puede disimular tantito y decir, ay, felicidades o algo así. O sea, si él no es el centro de atención, no hay historia. Todo el mundo se tiene que quedar callado. Y por último, si ponemos a Big Fish a ver si pasa el Bechdel Test, pues lo reprueba fatalmente. ¿Y qué es el Bechdel Test? Pues es una prueba para evaluar qué tanta representación femenina hay en las películas. Y básicamente se trata de ver si hay más de dos
personajes femeninos, si estos dos personajes femeninos o más hablan entre sí y si cuando hablan de otra cosa que no sea de un hombre. A pesar de que en Big Fish hay más de dos personajes femeninos, porque está Sandra, está Josephine, están las siamesas, está Jenny, que es una niñita que luego se amarga porque estaba enamorada de Edward y nunca le hace caso. Nunca hablan entre sí y cuando hablan, o suponemos que hablan al final de la película, no vemos o sea, no nos pasan el diálogo, pero suponemos que de lo que están hablando es de Edward Bloom porque están en su funeral. Y además todas estas mujeres que les mencioné están en función de los personajes masculinos. Todas están realizando labores domésticas, ya sea sirviendo la comida, ofreciendo café, ofreciendo agua, un pie, lavando la ropa, recogiendo los platos. Siempre están haciendo eso las mujeres o admirando a los hombres. Y bueno, con esto no quiero decir que Tim Burton es un macho terrible que representa de una manera muy fea a las mujeres y a los hombres y el romanticismo y bla, bla, bla. No quiero decir eso, simplemente digo que hay que ver con ojos críticos y analizar todo aquello que consumimos, porque hasta que no te pones esa mirada, no te das cuenta. Precisamente por eso a Laura Mulvey le pasó lo mismo que a mí. Había películas que ella amaba, que de pronto se dio cuenta que no estaba tan padre el discurso que manejaban. Entonces, la próxima vez que vayas al cine, fíjate cómo están representadas las mujeres y los hombres. Comenta aquí abajo si estás de acuerdo o si no.